Hoy vamos a hablar de toxoplasmosis en el sistema nervioso central. Ya hemos hablado previamente de las manifestaciones en el sistema nervioso central relacionadas directamente con la infección por VIH, igual que las manifestaciones del sistema nervioso periférico, y esta resulta ser un oportunista importante en los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Entonces, esto es como la agenda que traigo para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre generalidades, fisiopatología, las formas de presentación de la infección por toxoplasma en el sistema nervioso central, un poco de cómo es el abordaje en estos pacientes y finalmente vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, para empezar, recordar pues como unos conceptos esenciales. El Toxoplasma gondii es un protozoo coccidio ubicuo, o sea que es un parásito intracelular obrigado. Es una infección asintomática en la mayoría de personas, más o menos en el 90% de las personas suele ser asintomática, pues en las personas inmunocompetentes, y es un oportunista. Entonces tenemos algunas formas de transmisión, como congénita, la forma en los pacientes inmunodeprimidos y también la forma en los pacientes inmunocompetentes. Los hospederos definitivos del toxoplasma van a ser entonces los gatos, pues los félidos, y los humanos somos unos hospederos intermedios, al igual que las aves y los cerdos. Entonces, a hablar acá un poco de historia, el toxoplasma fue descrito por primera vez en 1908 por Nicole y Manceus. Ellos describieron el toxoplasma en el Gundi, que era un roedor norteafricano. Posteriormente, en 1910, Splendor describe la toxoplasmosis en caninos y en 1923, Janku describe un caso de toxoplasmosis congénita en un paciente que tenía una coriretinitis. Era un paciente de 11 meses de edad. Ya en el 39, entonces Wolikov describen la encefalitis causada por toxoplasma. Ellos describen un caso de un recién nacido que tenía convulsiones, que tenía pues como encefalopatía, y describen que tenía hidrocefalia y unas lesiones calcificadas a nivel del sistema nervioso central. En el 68 se describe entonces el toxoplasma en las autopsias de pacientes con neoplasias hematológicas. Entonces se descubre como una causa importante de infección en estos pacientes. Y finalmente en el 83 aparece el primer trabajo sobre toxoplasmosis en pacientes con VIH, siendo la principal causa de las lesiones ocupantes de espacio en los pacientes que tenían SIDA en esa época. Respecto a la epidemiología del toxoplasma gondii, se tiene una distribución mundial, va a ser predominante en áreas tropicales como en Latinoamérica y en África, y va a tener una baja prevalencia en regiones como en Norteamérica, en Europa y en el sudeste asiático. Se dice que más o menos una tercera parte de la población mundial está infectada con toxoplasma, o sea que tienen anticuerpos para toxoplasma, son seropositivos. Y previo, antes del 2012, se dice que representaba más o menos alrededor de 3.000 millones de costos relacionados con enfermedad y aproximadamente 11.000 años de vida ajustados por calidad de vida. Y solamente en los Estados Unidos, la incidencia anual del toxo se estima más o menos en 9.800 casos, siendo la más frecuente la toxoplasmosis ocular y la segunda más frecuente la toxoplasmosis en sistema nervioso. Existen unos factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de una toxoplasmosis en el sistema nervioso central. Entonces, uno es los defectos de la inmunidad mediada por linfocitos TOB, específicamente el interferón, la respuesta TH1 y la liberación de interleuquina 12, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes que tienen neoplasias hematológicas como la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas, los pacientes que han recibido algún tipo de trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas, el tratamiento con esteroide a dosis alta, el uso de medicamentos anti-TNF, el uso de rituximab, natalizumab también se ha asociado como un factor de riesgo, y hay algunos estudios que han demostrado que algunas alteraciones en el complejo de histocompatibilidad, específicamente las relacionadas con el gen HLA-DQB3, se ha asociado con toxoplasmosis cerebral, pues con encefalitis toxoplásmica en pacientes que eran VIH positivo y que eran de raza blanca. Y hay otros estudios poblacionales que la han asociado también con alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente el HLA-DQB3
QB0402 y el DRB108. Estos son como los que más han sido estudiados. Entonces, respecto a la toxoplasmosis en pacientes en VIH, esto es un estudio que se realizó en la época, pues en post-terapia HAR, un estudio en pacientes rusos entre 2015 y 2018. Fueron 90 casos de toxoplasmosis en sistema nervioso central. Se comparó entonces a los pacientes que tenían toxoplasmosis en sistema nervioso central con un grupo comparador que eran pacientes con VIH que habían sido hospitalizados por otro tipo de infecciones. ¿Y qué encontraron entonces en este estudio? Primero, en relación con la frecuencia de la toxoplasmosis y el recuento de linfocitos, que los pacientes que tenían recuentos de linfocitos CD4 que estaban por debajo de 100 tenían mayor frecuencia de presentaciones de toxoplasmosis en sistema nervioso central que los pacientes que tenían recuentos por encima de 100. Entonces acá vemos en esta parte los pacientes que tenían CD4 entre 100 y 350 y acá los pacientes con CD4 por encima de 350 y vemos cómo va disminuyendo la frecuencia de la toxoplasmosis en sistema nervioso central en esos pacientes. Cuando nos vamos a la gráfica de la frecuencia de la toxoplasmosis en relación con el número de copias pues, de la carga viral, observamos que los pacientes que tienen carga viral por debajo de 50 copias por microlitro tenían una frecuencia mucho más baja que los pacientes que tenían una carga viral que estaba por encima de 50 copias por microlitro. Y acá, cuando evaluamos el tratamiento, pues la terapia antirretroviral, porque esto ocurría, pues el 30% de los pacientes no tenía terapia antirretroviral, pero el 70% de los pacientes de esta cohorte estaban en tratamiento antirretroviral. Entonces, los que tenían menos de un año de tratamiento tenían una frecuencia mucho mayor de presentación del toxoplasma, o sea, más o menos 66% de todos los casos. Los que tenían tratamiento antirretroviral más o menos entre 1 y 5 años, encontramos una frecuencia de más o menos del 29%, y los pacientes que llevaban en tratamiento más de 5 años, la frecuencia fue mucho menor, fue del 4.6%. Entonces sabemos que no hay una relación directa en la presentación del toxoplasma el sistema nervioso central que va a estar relacionada no solamente con la carga viral y con el recuento de CD4, sino también con el tiempo de tratamiento de terapia HAR. Entonces vemos que entre mayor tiempo o mayor número de años los pacientes lleven en tratamiento, menor es la frecuencia de presentación de este tipo de patología. Entonces, hablando ya directamente del parásito, el Toxoplasma gondii es un protozoocoxidio que es intracelular obligado, hace parte de un subfilo que se llama Apicomplexan, y tiene 3 linajes clonales. Se ha descrito el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son como las cepas más frecuentes. Se han descrito otras cepas atípicas como 5, 6 y 7, pero pues son casos pues como muy esporádicos. Estos linajes clonales van a ser importantes porque varían en la virulencia. Entonces, por ejemplo, en los países como Europa Occidental y Norteamérica, el linaje clonal tipo 2 es el que se presenta con mayor frecuencia y estos van a tener una cepa mucho menos virulenta que los que tienen en Sudamérica y en África tropical, que tenemos el tipo 1 y el tipo 3, que suelen ser unas cepas mucho más virulentas. Entonces, en cuanto a la biología del toxoplasma, vamos a tener como 3 formas principales. Entonces, vamos a tener voy a empezar por el taquizoíto, pues que es la forma activa que está aquí en la mitad. El taquizoíto mide más o menos entre 5 y 8 micras. Esta es la forma infectante del parásito, es decir, esa es la que se debe pues como toda la parte de la respuesta inmunológica. El taquizoíto va a tener entonces unas rhoptrias y unos gránulos densos. Las rhoptrias van a ser como parte de la parte inicial pues como del parásito, que es el que le va a permitir como invadir todos los tipos de células. Y los gránulos densos son como unas organelas que ellos llevan en el interior y que les van a permitir la formación de una vacuola como alrededor del parásito cuando invaden las células del sistema inmunológico. Entonces acá tenemos el oquiste, es la forma sexuada del parásito. Esta forma de reproducción sexual se produce únicamente a nivel de los félidos, o sea, ocurre solamente en el huésped definitivo. El oquiste va a medir más o menos entre 10 y 12 micras. Va a ocurrir una fusión del elemento sexual, pues va a ocurrir como la gametogénesis a nivel del intestino delgado del félido. Ellos van a invadir el enterocito, ahí se van a replicar, va a haber después una ruptura del enterocito y liberación de entonces de esos quistes inmaduros hacia la superficie
intestinal y posteriormente pues hacia el medio ambiente. Y finalmente, la otra forma son los quistes tisulares. Los quistes tisulares miden más o menos entre 15 y 100 micras. Ellos tienen una membrana resistente que se adhiere pues como a las células del hospedero, y al interior del quiste tisular vamos a tener entonces al bradizoito, que es una de las formas inactivas o de replicación lenta del parásito. Entonces acá tenemos un poco sobre el ciclo de vida. Entonces yo les decía que los félidos, que son el huésped definitivo, son los que van a producir el oquiste. Entonces yo les decía, ocurre el proceso de gametogénesis en el intestino delgado, hay liberación de ese oquiste inmaduro y se libera el medio ambiente. Después de que el oquiste se libera al medio ambiente, ocurre un fenómeno que es el fenómeno de esporulación. Entonces en el fenómeno de esporulación se van a formar los esporoquistes que van a contener en el interior los esporozoitos. Esto va a depender mucho como de las condiciones ambientales. Entonces, normalmente el proceso de esporulación dura más o menos 5 días, pero depende. Por ejemplo, en climas templados, en temperaturas alrededor de 22 grados, esto va a ocurrir más o menos entre 1 y 3 días, mientras que en temperaturas un poco más frías, por debajo de los 12 grados, este proceso puede tardar más o menos 21 días. Algo muy importante, y es que los gatos liberan más o menos al día alrededor de 10 millones de quistes, o sea, es una cantidad impresionante. Y lo otro es que esos quistes, después de sufrir ese fenómeno de maduración o de esporulación, van a permanecer en el medio ambiente más o menos alrededor de 18 meses. Y eso es porque los quistes tienen en la pared unas proteínas que son unas proteínas tirosina que lo ayudan a protegerlo pues del sol, pues de la luz solar. Entonces, ese quiste va a infectar a unos huéspedes intermedios, pues a los cerdos o a los ovinos, y nosotros podemos entonces ingerir o infectarnos de dos maneras. Una, directamente con el oquiste liberado de los félidos, que va a contaminar alimentos, agua. O la otra es porque entonces tenemos otro animal intermedio que consumió el oquiste, desarrolló los quistes tisulares, y nosotros nos vamos a comer esa carne cruda o esa leche cruda con los quistes tisulares y nos vamos a infectar. Entonces, cualquiera de las dos maneras, ya sea el oquiste con los esporozoitos o el quiste tisular con los bradizoitos, van a llegar al estómago. En el estómago, entonces, por la liberación de los jugos gástricos, se va a producir ruptura del quiste tisular y ruptura del oquiste, y se va a producir la liberación del esporozoito y la liberación del bradizoito. ¿Qué ocurre entonces a continuación? La ingestión de esos bradizoitos, la liberación en el estómago va a producir pues una proliferación en los enterocitos de estas células, va a haber una activación de la respuesta inmune celular, mediada principalmente por receptores tipo TOL, y una proteína en el humano que le llaman alarmina, pues se llamaba como dangerina en inglés, y va a haber entonces activación y migración de los granulocitos y una amplificación de esa respuesta inmune por una respuesta TH1. Entonces, en la infección aguda, esos bradizoitos o los esporozoitos se van a convertir en los taquizoitos, que como les dije, son como la forma infectante, y se va a dar una diseminación a través de los capilares. Entonces, miren acá. Entonces, ocurre primero la liberación tanto del esporozoito como del bradizoito, que les decía que esto depende de la liberación pues como estomacal. Ese esporozoito y el bradizoito van a infectar el enterocito, pues van a ingresar a nivel del enterocito, y ahí o se empiezan a replicar o van a atravesar hacia la lámina propia, como observamos acá. Al atravesar hacia la lámina propia, entonces se da una respuesta, una activación inicialmente de la respuesta inmune celular, pues de la respuesta innata. Entonces esta va a ser mediada por las células dendríticas a través de los receptores tipo TOL, por los monocitos a través de los CD11B y a través de los macrófagos. Entonces tenemos amplificación de esa respuesta por liberación de interferón, liberación de interleuquina 12, que finalmente lo que van a hacer es que el macrófago fagocite a esos bradizoitos y a esos esporozoitos, y al interior del macrófago, da pues las condiciones como medioambientales, esos esporozoitos y bradizoitos se van a convertir en su forma infestante, que es el taquizoito. Adicionalmente, por esa amplificación de la respuesta inmunológica, liberación de interferón, liberación de interleuquinas, interleuquina 23 y interleuquina 2, va a ocurrir un daño a nivel de las metaloproteinasas de matriz en el enterocito, y eso ¿qué va a hacer?
que haya una migración de esas bacterias, de esas enterobacterias, hacia el interior de la lámina propia. Esto va a hacer que haya un aumento en la producción de óxido nítrico y un aumento en el daño del enterocito, produciendo una disbiosis, pues como ahí. Entonces ya luego ese taquizoito al interior de los macrófagos, al interior de los monocitos, va a migrar por dos mecanismos. Uno, a través de los nódulos linfáticos, y la otra va a ser a través de los capilares. Entonces van a ser como las dos formas en las que ese taquizoito, después de haber madurado, por así decirlo, a nivel de la lámina propia de las células endoteliales, va a migrar como a otros órganos y tejidos. Entonces, esa diseminación parasitaria a través de los capilares y de los ganglios linfáticos nos va a permitir que el toxo cruce la barrera hematoencefálica. Ahorita les voy a mostrar cuáles son como los tres mecanismos principales, pero básicamente es como un caballo de Troya. Entonces ellos al interior del fagocito van a atravesar la barrera hematoencefálica, pues dentro del mismo. Otra forma es por paracelular y otra a nivel endotelial. Esto es muy importante, y es que esos taquizoitos, que yo les decía que son la forma replicativa, que son la forma infectiva, por así decirlo, cuando llegan al sistema nervioso central y a otros órganos, por la respuesta inmune que se activa en estos lugares, ellos van a tener un fenómeno como de diferenciación. Entonces va a pasar de esa forma replicativa activa, que es el taquizoito de la forma rápida, a una forma lenta, que es el bradizoito, y es la forma en la que el sistema inmune ayuda como a contener pues como esa infección. Y estos bradizoitos pues van a producir los famosos quistes tisulares. Entonces tenemos lo que les decía, esa invasión al sistema nervioso central, y esa respuesta inmunológica es lo que va a permitir la contención y la perpetuación. Entonces miren, cuando llega al sistema nervioso central, entonces les decía, o entra al interior de la célula como un caballo de Troya, o entra a nivel paracelular directamente, o lo que hace es que produce, infecta la célula endotelial, y finalmente se replica al interior de la célula endotelial y la lisa. Pues el taquizoito tiene como la ventaja o la capacidad de que puede infectar cualquier célula del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un ingreso a nivel del sistema nervioso central de esos taquizoitos ingresan, entonces van a infectar varios tipos de célula. Uno es las células microgliales y lo otro son las células neuronales. Y acá es donde les decía que se da ese fenómeno de diferenciación, porque el sistema inmunológico, pues para que ese taquizoito, que es la forma replicativa activa, se convierta como en bradizoito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esas células microgliales activadas van a reclutar células del sistema inmunológico, principalmente monocitos, células dendríticas, que lo que van a hacer es aumentar esa cascada inflamatoria a nivel del sistema nervioso central, activar la respuesta celular mediada por CD4 y CD8 y neutrófilos, y contener la infección. Entonces la infección queda como contenida y queda como en esa forma de bradizoitos. Los taquizoitos pueden ser eliminados por el sistema inmune. Entonces, ¿qué ocurre después de que esa infección queda ahí? Cuando hay una alteración de los mecanismos de contención del parásito, es decir, cuando yo tengo una alteración de la respuesta inmune celular, o una alteración de la respuesta inmune humoral, como en el caso de los pacientes con VIH o pacientes inmunosuprimidos por otra razón, se va a dar esa reactivación de la infección. Se dice que más o menos alrededor del 30% de los pacientes con SIDA que no tienen profilaxis pueden sufrir ese fenómeno de reactivación del parásito. Es mayor el riesgo cuando tenemos CD4 por debajo de 100, como vimos inicialmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un fenómeno como de desdiferenciación. Entonces, ese bradizoito que estaba contenido a nivel de los quistes tisulares se desdiferencia en un taquizoito, y finalmente empieza como a activar la respuesta inmunológica, hay migración de las células del sistema inmunológico, y se va a dar como la formación del absceso en el sistema nervioso. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de cuáles son las formas de presentación de la toxoplasmosis en el sistema nervioso central. Entonces, lo primero es que en las formas de presentación del toxoplasma, lo principal es que sea una infección asintomática, por lo que les mostré. Normalmente las células del sistema inmune celular como humoral van a contener esa infección y va a quedar como en su forma de replicación lenta. Entonces, sin embargo,
hay una baja proporción de los pacientes inmunocompetentes que pueden tener un cuadro inicialmente agudo como similar a una mononucleosis infecciosa. Entonces ellos van a tener adenomegalias, cefalea, odinofagia y algunas veces síntomas constitucionales, y es infrecuente, pero los pacientes inmunocompetentes pueden tener un cuadro grave que se va a caracterizar por fiebre, por miocarditis, por encefalitis o por hepatitis también. En el sistema nervioso central, bueno, la toxoplasmosis cerebral es la forma entonces que les decía más frecuente, según unos estudios recientes en Estados Unidos. Es la segunda, parece ser un poco más frecuente la ocular, pero eso depende básicamente de la cohorte que uno estudie. Entonces vamos a tener como tres formas de presentación. Una es la encefalitis subaguda, otra es una encefalitis difusa con una ventriculitis fatal, la otra es la forma de presentación similar a un ataque cerebrovascular, y finalmente vamos a tener la mielopatía. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de la encefalitis subaguda, que es la que forma el absceso y la forma que se presenta en los pacientes con algún grado de inmunosupresión. La encefalitis difusa usualmente suelen ser pacientes con encefalitis, sin hallazgos radiológicos, con compromiso normalmente a nivel del tallo y que fallecen rápidamente, entonces no alcanzan ni siquiera a desarrollar, no les da tiempo de hacer el absceso. Se puede presentar similar a un ataque cerebrovascular con unos signos neurológicos focales de forma aguda, esto secundario a la respuesta inflamatoria pues, que se produce en el sistema nervioso, y se han reportado también casos de mielopatía por toxoplasma. Entonces, esta es una tabla que me gustó mucho que nos muestra cuál es el estadio del parásito que se ha asociado con infección a un órgano o tejido y cuáles son entonces esas manifestaciones clínicas que produce. Entonces acá tenemos que en el sistema nervioso central, pues en la meningoencefalitis, la encefalitis, la mielitis y el síndrome, usualmente se van a dar por el estadio de taquizoito, que como les decía pueden sufrir ese fenómeno de diferenciación a bradizoito, y después el fenómeno de desdiferenciación a taquizoito, que va a ser como esa forma activa. Entonces, respecto a la encefalitis por toxoplasma, las manifestaciones clínicas básicamente van a depender, uno, de la topografía en la que esté ubicada la lesión, y lo otro es del número de lesiones. Obviamente, entre más lesiones tengamos, mayor va a ser el número de manifestaciones clínicas, pero de acuerdo a los diferentes cohortes, estas son como las manifestaciones clínicas más frecuentes. Se puede presentar cefalea hasta en un 93% de los pacientes con encefalitis por topso, otros van a tener déficit neurológico focal hasta un 80%, fiebre en un 88% de esos pacientes, confusión en un 52%, convulsiones más o menos en un 58%, cambios psicomotores y conductuales más o menos alrededor de un 42%, parálisis de nervios craneales hasta un 28%, lataxia un 30% y anomalías visuales más o menos alrededor de un 19%. Entonces son como las más frecuentes. Sin embargo, hay como unas formas de presentación como atípicas. Uno es que se puede presentar con un síndrome de hipertensión intracraneal y esto va a ser secundario pues obviamente a la lesión y al edema circundante a la lesión que genera el absceso por toxoplasma. Otra forma de presentación es con movimientos anormales y esto se ha asociado principalmente a las lesiones en los núcleos de la base. Entonces los pacientes pueden cursar con un parkinsonismo, con una distonía, con un temblor o con una hemicorea. Y algo muy importante en los pacientes en la encefalitis toxoplásmica es que los pacientes que se presentan con un Glasgow menor de 8 y que son ingresados a UCI, esto se asocia de forma independiente con un mal pronóstico en los pacientes que tienen encefalitis toxoplásmica. Otra de las formas de presentación es la coriorretinitis. Esta es menos frecuente, es una causa frecuente de uveitis en los pacientes que son inmunocompetentes. Usualmente se va a caracterizar por una uveitis posterior, entonces los pacientes van a quejarse de dolor ocular, de pérdida de la agudeza visual, a veces alteraciones en los campos visuales, escotomas, miodesopsias, van a referir pues como un montón de síntomas visuales, algunos de ellos un ojo rojo doloroso, y cuando observamos en la fundoscopia, vemos unas lesiones necrosantes, multifocales, que usualmente son bilaterales a nivel retiniano.
En cuanto a la mielitis, entonces la mielitis va a producir alteraciones motoras o sensitivas, eso va a depender obviamente de la localización de la lesión a nivel medular. Pueden tener disfunción vesical, pueden tener disfunción intestinal, a veces pueden tener como algo de dolor localizado y presentarse como un síndrome clínico parecido, por ejemplo, a un tumor. Y se han publicado casos entonces de mielopatía cervical, torácico y del cono medular en pacientes con toxoplasma. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Este fue un paciente con una mielitis longitudinalmente extensa que se encontró pues, en la autopsia en un paciente que tenía infección por toxoplasma. Entonces tenía una mielitis cervical extensa y tenía además una mielitis, un síndrome del cono medular. Acá tenemos un caso de una presentación inusual. Este fue un paciente con una mielopatía torácica que tenía compromiso más o menos de entre T10 y T12. Y acá tenemos otro caso. Este se presentó principalmente como un síndrome del cono medular. ¿Cómo vamos a hacer entonces el abordaje de un paciente con sospecha de toxoplasmosis en sistema nervioso central? Entonces nos vamos a basar en la clínica, en las imágenes y en la serología. Entonces, en cuanto a la clínica, hay que preguntar muy bien, hacer pues como un interrogatorio exhaustivo respecto a los antecedentes del paciente y el examen neurológico. Vamos a pedir algunas ayudas diagnósticas relacionadas. Hay que mirar el estado serológico del paciente. Siempre tenemos que determinar si ese paciente es VIH positivo y cuál es el recuento de CD4 de esos pacientes y si viene o no viene con terapia antirretroviral. Y pensar en diagnósticos diferenciales como el linfoma primario del sistema nervioso central, como la tuberculosis, como el cripto, que van a afectar también a los pacientes en estadios de SIDA. Algo muy importante es que los pacientes que tienen VIH, que tienen recuentos de CD4 por debajo de 100, se ha informado una media de hasta 3 oportunistas. O sea que es probable que los pacientes no solamente tengan toxoplasmosis, otra infección asociada también. Entonces, en cuanto a las neuroimágenes, vamos a solicitar siempre un estudio contrastado. Entonces, recordemos que siempre hay que pedir imagen a los pacientes con VIH que tienen alteración de la conciencia antes de realizar algún tipo de estudio, por ejemplo, como una punción lumbar. La tomografía va a ser como la técnica que tenemos más ampliamente disponibles. Sin embargo, la resonancia es la modalidad preferida para evaluar este tipo de lesiones, porque hay algunas lesiones que no vemos en la tomografía inicial y que se observan en la resonancia. Es superior, pues tiene mayor sensibilidad. Entonces, el hallazgo más frecuente en los pacientes que tienen encefalitis por toxoplasma es una lesión que realza en anillo con un edema circundante, o sea, puede ser una lesión única, y se ha descrito más frecuentemente a nivel núcleo-basal, hasta en un 48% de los casos, a nivel frontal un 37% parietal, es menos frecuente en el lóbulo occipital y temporal, y en el tallo solamente hasta un 15% de los pacientes. Eso cuando vemos lesiones múltiples, pues con realce en anillo y edema circundante. Cuando vamos a evaluar una lesión única que realza con el medio de contraste, se dice más o menos que en las tomografías podemos observar entre un 30 y 40% de lesiones únicas que disminuye a un 15% en la resonancia, porque a veces en la tomografía vemos una lesión única, pero cuando hacemos la resonancia nos damos cuenta de que no es una lesión única, sino que hay otras lesiones asociadas también. Entonces, acá les traigo como algunos ejemplos. Entonces, primero, lo que les decía, en la tomografía podemos observar una lesión con realce en anillo, que es pues, homogéneo, de localización nucleobasal, en este caso del lado izquierdo, con un edema circundante. Otra forma, pues otro tipo de lesión que podemos encontrar es una lesión, pues en este caso a nivel frontal bilateral, con un realce, pues con el medio de contraste que es homogéneo. Podemos observar a veces simplemente una lesión hipodensa a nivel de alguno de los lóbulos cerebrales, en este caso a nivel frontal del lado derecho, y observamos que tiene un efecto de masa, hay algo de compresión a nivel de los ventrículos y desviación de la línea media. Esta es una imagen de una tomografía de cráneo simple. Entonces acá observamos múltiples lesiones hiperdensas, pues acá no utilizamos medio de contraste y eso es compatible con una encefalitis hemorrágica por toxoplasma. Otra es, por ejemplo, menos frecuente, como les decía, pero podemos encontrar en el tallo esa lesión con realce en anillo. Y otro hallazgo que no es infrecuente en los pacientes con toxoplasma es que encontremos simplemente un edema cerebral difuso
y no observemos ningún tipo de lesión, pues como en esa imagen inicial. En cuanto a la resonancia contrastada, vamos a ver hipointensidad, unas lesiones que se ven hipointensas en el T1, pero las vamos a ver hiperintensas en T2 y con realce posterior a la administración del medio de contraste. Podemos ver dos signos importantes en los pacientes con toxoplasma, que son uno, el signo de la diana excéntrica y el otro va a ser el signo de la diana concéntrica, que si bien son poco sensibles, menos de una tercera parte de los pacientes lo van a tener, son muy específicos de la infección por toxoplasma. Y el diagnóstico diferencial, uno de los más importantes siempre a considerar, es el linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces veamos, este es un paciente con toxoplasmosis cerebral. Acá tenemos entonces una lesión con un realce en anillo a nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo, y esta es la evolución temporal de la lesión. Esto fue a las 3 semanas después de instaurar el tratamiento contra el toxoplasma, y esta fue una imagen a las 6 semanas. Entonces miremos cómo hay un decremento importante del tamaño de la lesión en esta primera imagen, y como en la segunda imagen pues es casi que indiscutible el decremento de la lesión. Entonces esa es una de las formas, una lesión única. Les decía, podemos tener lesiones múltiples. Entonces acá tenemos en este FLAIR unas lesiones múltiples a nivel occipital, núcleo basal. Miren que tienen mucho edema circundante, mucho edema alrededor de la lesión. Vemos que hay restricción a la difusión en algunas áreas también en estas lesiones. Acá vemos el BMIL y acá el ADC. Y miren, posterior a la administración del medio de contraste, cómo se observa ese realce en anillo alrededor de estas lesiones. Y estos son esos dos signos que les decía, entonces, que son poco sensibles, pero muy específicos de la infección por toxoplasma. Entonces, uno es el signo de la diana excéntrica. El signo de la diana excéntrica es que vemos una lesión con un realce en anillo y vemos alrededor de esa lesión con realce en anillo, pues como una diana, pues como otra, como una lesión circundante, como un realce circundante. Entonces, esto se explica pues fisiopatológicamente porque hay una extensión de este absceso inicial. Entonces lo que estamos viendo acá como alrededor es simplemente una extensión del absceso. Ese es el signo de la diana excéntrica. El signo de la diana concéntrica, entonces, se refiere a una lesión que vamos a ver a nivel de la sustancia blanca, pues como profunda, y vamos a observar que se ven como unos cambios en la intensidad de señal. Entonces vamos a ver que se ve una hipointensidad alrededor de la lesión, luego vemos hiperintensidad, luego vemos hipointensidad, y esto fisiopatológicamente se explica porque alrededor de la lesión primaria entonces vamos a tener a veces como un sangrado agudo, vamos a tener algo de necrosis, usualmente necrosis coagulativa, vamos a tener alrededor como algo de edema circundante, y mucho más hacia la periferia vamos a tener algo de necrosis fibrinoide. Entonces lo que estamos viendo ahí son los diferentes estadios, pues como de la formación de ese absceso en sistema nervioso central. El signo de la diana concéntrica, si bien es muy específico, es menos frecuente que el signo de la diana excéntrica, que es mucho más frecuente y es mucho más específico en esos pacientes. Acá tenemos un paciente con una toxoplasmosis a nivel cerebeloso. Acá tenemos compromiso del hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Vemos cómo hay una captación del medio de contraste, pues como en anillo alrededor de la lesión, y en un corte tardío se observa pues como algo de captación como difusa. Algo muy importante es que como el toxoplasma se comporta como un absceso cerebral, va a ser muy importante los cortes tardíos, tanto en la tomografía como en la resonancia, porque a veces en las imágenes iniciales no vemos como esa captación del medio de contraste, y si aparece por el contrario en las imágenes tardías. Este fue un estudio que me gustó mucho, que evaluaba la asociación entre la seropositividad y la serointensidad de los pacientes con toxoplasma y la atrofia a nivel cerebral. Resulta que uno de los hallazgos que no es infrecuente en los pacientes que tienen toxoplasmosis en el sistema nervioso central es que encontremos algún grado de atrofia. Entonces, este estudio se realizó en pacientes independientes pues, de su estado serológico para VIH. Evaluó la seropositividad para toxoplasma y la seropositividad para dos antígenos, que eran el P22 y el SAC1, y la media de anticuerpos para cada uno de esos antígenos, y lo que se encontró era que los niveles de anticuerpos contra toxoplasma
P22 y SAC1 sí se asociaban con un menor volumen cerebral cuando evaluaban a esos pacientes, principalmente a nivel de la sustancia gris, y que la media de los anticuerpos tenía una relación directa, es decir, cuando tenían una media mayor de estos anticuerpos, había mayor grado de atrofia en esos pacientes. Y no hubo asociaciones entre la positividad para los anticuerpos contra toxo y el volumen a nivel de la sustancia blanca. Este fue otro estudio que publicaron en la revista europea de radiología y quería evaluar las características por imagen de los pacientes que tenían neurotoxoplasmosis, pero enfocado en las secuencias de susceptibilidad magnética. Entonces acá encontraron que los pacientes que tenían toxoplasmosis tenían presentes la gran mayoría de los pacientes unos focos anormales de susceptibilidad que usualmente eran atribuibles a hemorragias. Entonces acá les traigo dos ejemplos. Este que tenía una lesión a nivel cerebelo, y miremos acá cómo se observan esos focos anormales en la secuencia de susceptibilidad. Y acá, en este caso, en el paciente que tenía una lesión a nivel nucleobasal, observamos en la secuencia de susceptibilidad cómo se ven unos focos anormales, y esto compatible pues como con hemorragia. Entonces este puede ser un criterio de apoyo. Otro es la espectroscopia. Entonces, en los pacientes que tienen una lesión, que uno sospecha que es toxoplasma y que tiene como algún tipo de duda, y específicamente dudas con respecto a si se trata de un linfoma primario del sistema nervioso central, la espectroscopia es una imagen pues como muy útil. Lo que se ha observado en la espectroscopia en los pacientes con toxoplasma usualmente es un aumento en el pico de lactato. Entonces miremos acá cómo hay ese aumento en el ácido láctico. Se ha demostrado también aumento en el contenido de líquidos, y algo muy importante es que se observa una reducción en los niveles de colina. Entonces miremos acá cómo hay reducción en los niveles de colina, mientras que el hallazgo más frecuente en los pacientes que tienen un linfoma primario del sistema nervioso central es que tienen unos niveles de colina mucho más altos. Otra es el PET-CT. Se ha utilizado como el PET para ayudar a diferenciar entonces si estamos ante un linfoma primario del sistema nervioso central o si estamos ante un paciente con toxoplasma. Lo que observaron en el PET con fluorodesoxiglucosa es que en las imágenes iniciales no se observaba como gran diferencia entre los pacientes que tenían linfoma primario y los pacientes que tenían toxoplasma, pero cuando hacían unas imágenes tardías se observaba que los pacientes que tenían linfoma del fluorodesoxiglucosa. Entonces miremos acá cómo tenemos unas lesiones nucleobasales bilateral y cómo se ve un aumento importante, pues un aumento significativo en la captación del FDG en el paciente con linfoma primario del sistema nervioso central. Mientras que en los pacientes que tenían toxoplasmosis, miren acá, este tenía una lesión nucleobasal del lado izquierdo, derecho, perdón, y miren acá, en la imagen del PET, como incluso en los cortes tardíos no se observa que haya aumento de la captación en esas lesiones. Entonces, este puede ser otra herramienta útil para diferenciar a los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central del toxoplasma si no queremos hacer como imágenes invasivas en estos pacientes. Vamos a hablar ahora entonces un poco como de los anticuerpos. Esta es la evolución normal de las concentraciones de anticuerpos en los pacientes que tienen una infección toxoplásmica. Entonces observamos como en los primeros días se va a dar aumento de casi que todos los anticuerpos tipo IgG, IgA e IgM, pero que los títulos de IgA, igual que los de IgM y los de IgG, se van a mantener como a lo largo del tiempo. Entonces, la inmunoglobulina M, lo que les decía, aparece más o menos alrededor de la primera semana y disminuye como con rapidez. El pico va a ser más o menos en el primer mes. La prueba más específica es el test de tinción de Savin-Fillman, pero el método que más empleamos es el de ELISA, porque el de Savin-Fillman necesita al taquizoidito vivo para poder medir los anticuerpos. Ella sola no hace diagnóstico pues como de una infección aguda, porque incluso puede reaparecer en reinfección. De hecho, un estudio en pacientes que eran IgM positivo, de ellos solamente el 22% de los pacientes en realidad cursaban con una infección aguda por toxoplasma, y esta es la razón por la que no es útil en toxoplasmosis cerebral, porque la mayoría de casos, como les había dicho, se tratan de reinfecciones, pues de reactivaciones, perdón. La inmunoglobulina G, esta va a aparecer más o menos 1 o 2 semanas después de que se adquiere la infección y va a permanecer positiva pues por el resto de la vida.
pueden estar elevadas sin que haya una infección activa, y algo muy importante es que pueden reaparecer en las infecciones también. Algo muy importante, y es que los pacientes que tienen un estado de inmunocompromiso como muy severo, que tienen muy alterada la respuesta inmunhumoral, puede que no tengan la IgG positiva, y esto corresponde más o menos alrededor de un 5% de los pacientes que han tenido alguna infección por toxoplasma. Y el test de avidez lo que nos dice es habla básicamente es como de la afinidad que tienen esos anticuerpos por los antígenos del parásito. Entonces se supone que en los estadios iniciales esa inmunoglobulina G tiene una baja afinidad por los antígenos, y que con el tiempo la afinidad va siendo como mucho mayor. Entonces decimos que cuando hay baja avidez podríamos estar ante una infección aguda, y cuando tenemos una avidez alta se refiere pues como una infección crónica o una reinfección. La inmunoglobulina A, como les mostré, aparece de forma aguda pero desciende rápidamente, y la inmunoglobulina E ha sido detectada pues, en algunos pacientes que tienen encefalitis por toxo. Entonces, en los estudios serológicos, la utilidad de las pruebas diagnósticas pues, de los anticuerpos para toxoplasma en los pacientes inmunocomprometidos nos va a ser muy útil, y especialmente si tenemos sospecha de una reactivación. Y algo muy importante es que se debe tomar también pruebas moleculares para estos pacientes. Los hallazgos de líquido cefalorraquídeo en la mayoría de estos pacientes suelen ser inespecíficos. Se ha informado pleocitosis mononuclear, puede haber un incremento leve, moderado a nivel de las proteínas del líquido cefalorraquídeo, una glucosa normal, la hipoglucorraquia es infrecuente en estos pacientes, pueden tener ocasionalmente eosinofilia, esto se ha demostrado más en los pacientes que tienen toxoplasmosis congénita. No se han demostrado utilidad de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M en el líquido cefalorraquídeo, y en múltiples ocasiones la punción lumbar suele estar contraindicada justamente por el efecto de masa que produce esa lesión. En cuanto a las pruebas moleculares, la PCR en tiempo real es una prueba pues, como muy útil en el diagnóstico de los pacientes con toxoplasmosis cerebral. Sin embargo, pues se puede realizar casi que en cualquier líquido corporal, hablando pues específicamente del líquido cefalorraquídeo, pero la sensibilidad es muy baja. La sensibilidad varía entre un 11% a un 77%, entonces no es tan sensible. Sin embargo, es una prueba que es altamente específica. Tenemos una especificidad del 100%, es decir, que si tenemos una PCR positiva para toxoplasma, es indudable que el diagnóstico se trate de una toxoplasmosis cerebral. La sensibilidad mejora antes de que se empiece el tratamiento empírico en esos pacientes, porque sí disminuye en la medida en la que uno va realizando tratamiento. Y algo muy importante es que la profilaxis primaria que utilizan en los pacientes VIH, que se utiliza el trimethoprim, no ha demostrado que modifique la sensibilidad de la PCR en esos pacientes. Y otra cosa es que se ha utilizado en casos anecdóticos para seguimiento también de las cargas parasitarias en esos pacientes. Entonces se observa unas cargas parasitarias decrecientes, pero esto ha sido pues como, primero es muy costoso, y segundo son solamente como casos anecdóticos. Otras pruebas pueden ser los cultivos que no se realizan de rutina. La microscopía del líquido a veces puede permitir la identificación del parásito, aunque eso es infrecuente. Y algo muy importante es la prueba terapéutica, que nos va a ayudar a confirmar o a descartar el diagnóstico. En la biopsia, vamos a hablar ahorita de para qué casos específicos nos vamos a reservar la biopsia, pero los hallazgos más frecuentes en los pacientes que tienen toxoplasmosis cerebral es que observamos unos focos de necrosis a veces que aumentan de tamaño y unos nódulos microgliales. Acá observamos, además del nódulo, podemos observar aquí los taquizoides como en la periferia. Y se pueden identificar también taquizoides y quistes tisulares dentro o adyacente a esos focos de necrosis. Una tinción que nos es útil para el diagnóstico de los pacientes con toxoplasmosis es la inmunoperoxidasa. Ellos normalmente van a ser positivos. Acá vemos que esta es una inmunoperoxidasa positiva. Ella nos va a teñir tanto los taquizoides como los quistes tisulares, y eso tenemos pues como que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos con la definición de caso de los pacientes con toxoplasma. Entonces, podemos tener una toxoplasmosis que sea confirmada histológicamente, que sea confirmada por laboratorio, es decir, el paciente que tiene una clínica compatible, una lesión sugestiva y una PCR positiva. Hablamos de toxoplasmosis cerebral probable cuando tenemos un paciente con una clínica compatible, con imágenes sugestivas,
y que responde al tratamiento. Y hablamos de toxoplasmosis cerebral posible cuando tenemos pacientes con una clínica sugestiva, lesiones pues, que son como compatibles con toxoplasma, tenemos IgG positiva y que no tenemos como otro diagnóstico alternativo. En ese caso hablaríamos de toxoposible. Y este entonces es el algoritmo que nos propone Mandel para el abordaje de esos pacientes con VIH en sistema nervioso central. Ellos recomiendan siempre medir el anticuerpo IgG frente a toxo. Si tenemos un resultado positivo, realizar la imagen contrastada, preferiblemente la resonancia, y acá vamos a estar entre tres escenarios, o que no tengan lesiones, o que tengamos lesiones múltiples, o que tengamos una lesión solitaria. Si tenemos unas lesiones múltiples, la recomendación es iniciar tratamiento empírico, y si tenemos una lesión solitaria, la recomendación es realizar resonancia en caso de que no se haya hecho inicialmente. Si en la resonancia no se dispone o nos muestra que tienes lesiones múltiples, también la recomendación es iniciar tratamiento empírico. Y cuando persiste solamente una lesión solitaria en la resonancia, entonces acá hay que pensar en otros diagnósticos alternativos y tenemos que plantearnos la punción lumbar y realizar estudios de PCR para toxo, para el virus JC, para Epstein-Barr y plantearnos la biopsia acá para el diagnóstico definitivo. Hacemos tratamiento empírico, evaluamos mejoría clínica más o menos entre 7 y 14 días, la recomendación es que se realiza los 14 días y si hay una mejoría clínica se hace un diagnóstico presuntivo de toxoplasma. Si no hay mejoría clínica, este sería el escenario ideal en el que deberíamos realizar una biopsia en sistema nervioso central para mirar si estamos frente a un toxoplasma o no. Este es otro algoritmo, pero este algoritmo recomienda el uso de PET-CT mucho antes de realizar la biopsia y que si el PET no es definitivo, ahí sí pasar como con la terapia empírica y la realización de la biopsia. Vamos a hablar entonces del tratamiento. Algo muy importante en el tratamiento de los pacientes con toxoplasma es que nos va a mejorar drásticamente la mortalidad. Actúa principalmente frente a las formas activas, es decir, a los taquizoitos, y la respuesta es muy drástica en los pacientes. Normalmente el 90% de los pacientes que tienen toxoplasma responden súper bien los primeros días a la terapia. Vamos a considerar el uso de esteroides solamente cuando haya efecto de masa y antiepilépticos si tenemos crisis. Este fue un estudio que evaluó unos polimorfismos en los genes de la hidrofolato reductasa y de la hidroxerato sintasa en pacientes colombianos en 2 aislamientos de toxoplasma en Colombia y se encontró unos cambios de adenina por guanina y unos cambios de guanina por citosina, y esto es importante porque esto nos establece que existe una posible relación en la sensibilidad del uso de antifolatos en los pacientes colombianos y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces el tratamiento va a consistir de una fase aguda que dura más o menos alrededor de 6 semanas, hasta la respuesta clínica y radiológica. Vamos a ver usualmente mejoría en los primeros 14 días y el régimen de primera línea es la pirimetamina más las sulfadiacinas más el leucovorin, pues, que es el ácido folínico. Esas son las dosis de acuerdo al peso. Y si no toleran la sulfadiacina, podríamos cambiarla por clindamicina. Esta fue una revisión sistemática que comparó entonces el tratamiento estándar de la pirimetamina y con trimestoprim y acá en el caso con clindamicina, y lo que se encontró es que tenían unas tasas similares de respuesta clínica y unas tasas similares de respuesta imaginológica. En Colombia no tenemos el régimen basado en pirimetamina, entonces el régimen alternativo sería utilizar trimestoprim oral o parenteral. Esto tiene un grado de recomendación 1B, pero en un país como el nuestro, que no contamos con el otro régimen, este sería el régimen de primera línea. Esta sería la recomendación si los pacientes están críticamente enfermos. Y algo muy importante, bueno, acá tendríamos como el tratamiento de elección. Esto es de acuerdo a si el paciente es inmunocompetente o si es inmunodeprimido. Esta sería como la pausa de elección y las pausas alternativas, que como les dije, tienen casi que una respuesta clínica similar y una respuesta radiológica similar. Algo muy importante es que la mayoría de los pacientes que tienen toxoplasmosis cerebral por las condiciones pues, inmunológicas, cuando se suspende el tratamiento a las 6 semanas, van a ser recaídas. Hay estudios que dicen que más o menos alrededor del 80% de los pacientes hacen recaídas después de la fase aguda, y va a ser importante entonces una fase de mantenimiento que se puede hacer o con la sulfadiacina, con la pirimetamina o con trimestoprim. Y es muy importante, y es que vamos a continuar esta fase de mantenimiento hasta que el recuento de CD4 esté por encima de 200 por más de 6 meses. Entonces el paciente debe tener un recuento de CD4 mayor de 200 por más de 6 meses, porque acuérdense que la contención pues, de
del parásito a nivel del sistema nervioso y en diferentes órganos y tejidos depende de la integridad del sistema inmunológico. Los efectos adversos más frecuentemente asociados con el tratamiento para el toxoplasma se han dado con el uso de la pirimetamina y la sulfonamida, y los más frecuentes han sido rash, náuseas, pancitopenia, neutropenia y lesión hepatocelular. La pancitopenia y la neutropenia están relacionadas directamente con el mecanismo de acción de los medicamentos que utilizamos, que como son inhibidores de la hidrofolato reductasa, van a producir disminución en la producción de pirimidinas también, y eso va a terminar produciendo pues una alteración también como en la producción de las células del sistema inmunológico, y nos puede producir pancitopenia y neutropenia, y es la razón por la que se recomienda realizar hemograma una vez por semana hasta la estabilización y función hepática más o menos cada 4 a 8 semanas. La prevención, entonces, en los pacientes con toxoplasma se debe realizar en los pacientes que sean seropositivos, que tengan recuentos de CD4 por debajo de 100, y se recomienda normalmente con trimestoprim, algunos recomiendan el régimen con taxona o atovaquona, y se suspende cuando los CD4 aumenten por más de 200 por más de 3 meses. Esto hablando de profilaxis primaria. Y respecto al inicio de la terapia antirretroviral, algo muy importante es que el síndrome de reconstitución inmune no ha sido asociado con los pacientes que tienen encefalitis por toxoplasma. Un estudio demostró que realmente no hay relación entre el momento de inicio y la aparición del iris paradójico, y recomiendan entonces iniciar la terapia antirretroviral en las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento, ya que hay beneficios como reducción de la progresión y muerte en los diferentes estudios. Entonces, para concluir, la toxoplasmosis es una causa frecuente de encefalitis y de lesiones cerebrales con efecto de masa en los pacientes con VIH. La IgG va a ser útil en este contexto, dado que la mayoría de las infecciones, como les dije, son por reactivación. La PCR en el líquido cefalorraquídeo es muy específica, pero tenemos la desventaja de que tiene una muy baja sensibilidad. La resonancia con contraste va a ser entonces esa imagen de lesión en estos pacientes, ya que hay algunos hallazgos patognomónicos como el que vimos, el signo de la diana excéntrica o el signo de la diana concéntrica. No existe realmente un criterio universal para realizar biopsia en esos pacientes, entonces la reservamos normalmente para esos pacientes que no son respondedores al tratamiento durante las 2 primeras semanas. En Colombia, el régimen basado en trimestoprim es el único que tenemos disponible, y se recomienda entonces el inicio de la terapia antirretroviral en las primeras 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento. Muchas gracias, y acá les dejo el QR para la asistencia. Quedo abierto a preguntas o comentarios.